gustó mucho ese tema, los dos temas se compartió, porque la realidad es que nadie de nosotros nos gusta vivir en un mundo de mentiras. Nadie se quiere morir engañado. Muchos dicen, no, pues si me muero ya, ¿para qué? Nadie aquí en este salón, les aseguro que quiere saber que está viviendo una vida y usted cree que es una mentira. Por darles un ejemplo, en nuestros países se da mucho que mucha gente tiene un apellido, pero es el apellido de la mamá o de la abuelita y no es el apellido del papá que lo engendró, por muchas situaciones que se han dado. ¿Han escuchado ustedes casos así? Aunque tú tengas el apellido de tu abuelita o de un familiar o te pusieron uno así que encontraron por ahí, tú tienes la sangre del padre que te engendró físicamente hablando. ¿Es verdad o no es verdad? Esa es la verdad, aunque tu apellido sea de otro lado. Y nosotros, Orlando, miren las dos prédicas, Orlando explicaba muy bien cómo nosotros a veces, por creer las mentiras del enemigo o de la cultura o de la sociedad, estamos mal, cuando no deberíamos de estar mal. Ahora, el tema de hoy, que le puse el tema de hoy, se llama beneficios. Y ahorita vamos a poner el slideshow ahí para que lo miren. Beneficios, ¿por qué? Porque nosotros, por alguna razón, es más fácil creer las mentiras del enemigo y se nos olvidan las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y eso es peor aún. Si tú crees una mentira, pues la creíste, ¿va? Alguien por ahí dijo, ¿verdad?, que el problema no es que te mientan, el problema es que tú te la creas. Ahora, pero imagínate que tú no estás aprovechando los beneficios y la bendición que Dios tiene en tu palabra porque te la cubren o simplemente no la entiendes. Y entonces por eso el tema de hoy se llama beneficios, porque déjame decirte algo, este mundo está lleno de muchas situaciones, de muchas tradiciones, de muchas ideas que simplemente se han formado porque a alguien se le ocurrió hacerlo, pero no está en la palabra de Dios. Y déjame decirte esto, así en buena onda. Si lo que tú aprendiste de tu abuelita, de tus padres, ¿verdad?, de tu país, de la cultura, si no está en la Biblia, no es verdad. Así de sencillo. Por muy bonito que se vea la tradición, si no está en la Biblia, no es verdad. Estás celebrando o estás haciendo algo que simplemente es una mentira. Y ahora yo quiero, pero como les digo, eso vayan a ver las prédicas de Orlando. Yo quiero que nos enfoquemos ahora en las bendiciones, porque a veces nosotros no aprovechamos las bendiciones. Ahora, miren lo que dice la Biblia, y este versículo lo hemos mencionado en el último mes unas 3-4 veces. En el Salmo 103, versículo 1 al 3, dice, bendice, a ver si lo saben, alma mía a Jehová. Dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Y escucha lo que dice ahí. Y no olvides ninguno, o sea, ni uno solo de sus beneficios. Y ahí luego empieza a hablar de los beneficios, y es el que vamos a hablar hoy, que es, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todos tus errores. Y Él es que sana todas tus dolencias. Ahora, yo no soy un experto en historia de la cristianidad, pero yo les aseguro que la mayoría de nosotros no tenemos problemas en creer que Dios nos perdona nuestros pecados. ¿Cuántos creen que Dios perdona sus pecados, sus errores? ¿Verdad que sí? Ahora, pero yo he notado, y alguien por ahí hizo un estudio, no sé qué porcentaje, que mucha gente le cuesta creer la siguiente parte del versículo 3. Y Él es el que sana, ¿qué dice? Todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Por alguna razón nosotros no tenemos problemas en creer de que Dios nos salva, que Dios nos perdona. Es más fácil creer, ¿verdad? Nos venimos a repetir. Pero cuando alguien nos dice, estás enfermo, ven, vamos a orar por ti, como que si nos cuesta creer más que vamos a ser sanos. Nos cuesta a veces entender eso. Y ahora yo quiero yo sé que algunos de ustedes, yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, pero voy a poner ahí un gran porqué en la pantalla. Porque miren, yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero yo me la hacía desde muy pequeño. Si Dios
nos ha sanado de todas nuestras enfermedades, ¿por qué nos enfermamos? ¿Por qué andamos con gripe? ¿Por qué gente tiene cáncer? ¿Por qué nuestros hijos se enferman? ¿Por qué la gente afuera está sufriendo? ¿Por qué? Si él ya, ahora, obviamente yo decía, ¿verdad? En mi entendimiento digo, bueno, pero si no son cristianos, no tienen a Cristo, se entiende por qué están enfermos. Pero yo soy discípulo de Jesús. Yo he creído en Jesús. Yo creo que Él murió en la cruz por mí. Pero aún así me enfermo. Y ya cuando llegué a este país empecé a decir yo, why? ¿Por qué? Ahora, ¿será que la Biblia se equivocó? ¿Será que eso era para el tiempo de antes? Ahora, quedemos claros en tres cosas, tres cosas. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Estamos claros? Él es el que fue, el que es y el que será, el que vendrá. Eso no es verdad que sí, estamos claros en eso. O sea, Dios no cambia, su palabra no cambia. Entonces, si yo soy discípulo de Jesús, entonces, ¿por qué me enfermo? Oh, perdón, why? ¿Por qué? Tiene que haber una explicación, porque si la Biblia dice todas tus dolencias. Y fíjese usted que esto de, otra cosa, quedemos claros en esto. ¿Cuántos sabían de que aquí ustedes y yo solamente estamos de paso? Dice la Biblia que, ¿verdad? Que Él vendrá, que Él será, que vamos a reinar con Él, que vamos a estar en los cielos, que este no es nuestro hogar. Dice que nosotros somos embajadores, ¿verdad? De Cristo. Ok, estamos claros en eso, porque si me entienden eso al final nos va a servir. Ahora, esto de la sanidad y de la salvación, porque dice en el versículo 3, dice, Él es el que te perdona todas tus iniquidades y es el que sana todas tus dolencias. Eso siempre se parece muy paralelo en la palabra de Dios. Y les voy a enseñar unos versículos que van a aparecer en la pantalla. Isaías 33, 24. Mire lo que dice la Biblia. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Ahora, mire que habla de enfermedad y de iniquidad. Dice que le van a ser perdonadas sus iniquidades y que el enfermo y que el morador no va a decir que está enfermo. Están juntos. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, o sea, por nuestros pecados. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya ve que está junto? Pecados y enfermedades. Mira lo que dice en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nuestros pecados, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué nos enfermamos? ¿Verdad? No se preocupe, usted al salir de hoy va a decir, ya entiendo. Bueno, vamos a poner el siguiente slide, y mire lo que dice este slide. Quiero a ver si lo ponen ahí. Del que dice que cuando Jesús llevó, el siguiente, no es el que dice, bueno, la paga, el poder. Mire, cuando Jesús murió en la cruz, ese es. Él llevó la paga de nuestros pecados y de nuestras enfermedades. Él le quitó todo el poder al pecado y todo el poder a las enfermedades que nos pueden acceder a nosotros. Y Él quitó toda presencia de pecado y toda presencia de enfermedad. Eso es lo que pasó cuando Él murió en la cruz. Toda paga de pecado, toda paga de enfermedad, Él la quitó. Todo el poder y toda la presencia. Eso ya no existe en nosotros. Ya no debería existir en nosotros. Ahora, ahora es lo que yo quiero explicarles esto. Como tú y yo estamos en este mundo, pasando por este mundo, y tenemos un cuerpo que se corrompe, que se pone viejo cada día más. Nosotros somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Ahora,
tú sabes de que tú fuiste salvo, tú eres salvo, y el día que tú te mueras y estés en la presencia del Señor, vas a ser salvo. Es igual con las enfermedades. Tú fuiste sano, eres sano, y el día que estés con el Señor, seguirás siendo sano. Ahora, el problema es que tenemos este cuerpo. Y como tenemos este cuerpo se enferma. Pero este no somos nosotros. Este es el vehículo con el que andamos en este mundo. Pero tú y yo no somos de este mundo. Por eso a veces nosotros nos enfermamos, porque tenemos este cuerpo. Esto es como, ahora les voy a decir esto, aprovechando que todos aquí somos inmigrantes, me entienden esto. Tú y yo no somos de Estados Unidos, excepto de nuestros hijos y algunos de ustedes. No somos de Estados Unidos, pero cuando venimos a este país, nosotros empezamos a adoptar ciertas tradiciones, ciertas costumbres, ciertas maneras de vivir. Cambiamos nuestra moneda. ¿Por qué? Porque estamos en este lugar por este tiempo. Pero cuando tú regresas a tu país, tienes que regresar a lo mismo, ¿verdad que sí? Ahora, lo mismo es cuando estamos en Cristo. Tú estás aquí de pasada, pero el día que tú estés en Cristo, no va a haber paga, no va a haber poder y no va a haber presencia de ningún pecado y de ninguna enfermedad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? No es el plan de Dios que tú y yo nos enfermemos. El problema es este cuerpo, hombre. Ese es el plan. Por eso nosotros nos enfermamos, por este cuerpo. Porque este es un mundo de maldad. ¿Cuántos? No tengo que irme lejos para que ustedes sepan de que este es un mundo de maldad. Hay muchas enfermedades que yo te aseguro que si nosotros camináramos solo alma, sin cuerpo, tú nunca pecarías. Tú nunca te enfermarías. Porque el que se enferma no es el alma, el que se enferma es tu cuerpo. El día que tú le digas adiós a tu cuerpecito, no más enfermedades, porque Dios es Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Ahora, esto lo voy a poner en la pantalla y por favor agárrate esto en tu corazón. Dios nunca va a castigarte con enfermedades, porque Él ya castigó a su Hijo Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Quítate esa mentalidad, yo estoy enfermo, saber qué Dios me quiere mostrar. No, tú no te enfermaste porque Dios dijo, a este le voy a enfermar, le voy a dar una gripe. O a esta me las va a pagar, le voy a dar un cáncer. O aquella habló mal de la otra, entonces le voy a poner una enfermedad para que aprenda. Si Dios hace eso de castigarnos con enfermedad, está invalidando su palabra. Mire lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Ninguna enfermedad de las que te envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo es posible que el que dio a su Hijo por nuestras enfermedades, el que dio lo que más amaba para que tú y yo seamos sanos, ahora va a venir y se le va a ocurrir, como te portaste mal, te voy a enfermar? No tiene sentido, porque no es bíblico. Dios nunca castiga con enfermedad. Nos enfermamos porque este es un mundo lleno de enfermedades y porque lamentablemente nuestro cuerpo reacciona a las enfermedades y a los pecados que hay en este mundo. Esa es la razón. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Si ya sé por qué me enfermo, entonces ahora es, ¿cómo recibo sanidad de mis enfermedades? Y la respuesta es muy sencilla: a través de la gracia de Dios y la fe en Cristo. Es la única forma. Mire este versículo, porque ahorita voy a decir algo que muchos de ustedes van a decir, pero leamos el versículo primero para que no se me espanten después de que diga esto. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y por esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Don es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, déjame decirte esto. Tú no eres salvo. ¿Qué va a decir? Tú no eres salvo por tu fe. Tú eres salvo por la gracia de Dios. Mira lo que dice Efesios: porque por gracia sois salvos. Tú tienes fe en Cristo,
Pero tú no creas, ay, que yo tengo mucha fe, yo por eso voy a ser sano, yo por eso voy a ser sano. Tu fe es en Cristo. La gracia de Dios es la que te salva y es la que te sana. Esa es la bendición, es un don de Dios. Y no hay nada que tú puedas hacer, dice la Biblia en Efesios, que no es por obras. O sea, que tú no hay nada que tú puedas hacer para quitarte la gracia de Dios o para ponerte más gracia de Dios. Tú puedes cambiar tu fe en Cristo, pero la gracia de Dios, que nos limpia de todo pecado, que nos sana, esa es gratis. ¿Están o no están de acuerdo conmigo? Dice la Biblia que por gracia sois salvos, por medio de la fe en Cristo. O sea, nosotros creemos en Cristo, pero quien nos salva es ¿quién? Ahí estamos. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay muchos movimientos que se mueven eso de que ven a Cristo y hagamos una reunión de sanidad y todo, y hay mucha gente, y esto le pasó a una amiga mía, que fue a un evento de esos donde sanan gente, y fue y no fue sanada, y alguien por ahí le dijo, es que no tuviste fe. Si hubieras tenido fe, sí te hubieras sanado. Y no es por la fe, es por la gracia de Dios. Tú tienes fe en Cristo. Tú puedes tener fe en una silla, tú puedes tener fe en lo que tú quieras. Obviamente la fe debe ser en Cristo, pero al final, si te vas a hacer sano, es por la gracia de Dios. Por eso aquellas personas que adoran otros dioses y creen que el Dios los sanó, no fue su Dios, no fue la imagen, no fue esto, no fue lo otro, fue la gracia de Dios. Y si tú un día vas a ser salvo, no vas a ser salvo porque tú tienes mucha fe en Cristo y es que yo voy a ser salvo, yo tengo esa fe, no, es la gracia de Dios. Tenemos que tener claro eso, es un regalo de Dios y no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos claros? ¿No estamos claros? Muy bien. Ahora, vamos a poner esto. Ser salvo y ser sano es un beneficio de Dios a través de su gracia. Por eso, me imagino yo que el salmista decía, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides que Él es el que te salva, no olvides que Él es el que te sana. Y si tú te sientes enfermo, no olvides que tú no eres de aquí, tú eres de Cristo. No olvides eso, porque si tú lo olvidas, ¿qué es lo que pasa? Vas a empezar a creer las mentiras del enemigo, que estás enfermo porque algo hiciste, que estás enfermo porque no ofrendaste, que estás enfermo porque no hiciste esto. No, es la gracia de Dios. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, ahora, ya sé por qué, ¿verdad? Y ya sé cómo. Ahora la pregunta es, y esta es la pregunta más difícil, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si no pasa nada? Si no soy sano. ¿Qué pasó con aquellos que yo oré y creí en la gracia de Dios y aún así murieron? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por esa madre por la que yo oré y al final de cuentas falleció? ¿Qué pasó por ese cáncer? ¿Qué pasó con esas horas de desvelo cuidando a un familiar para que no muriera, cuidándolo, orando, intercediendo con toda la iglesia y al final murió? ¿Sabes que si no eres sano, la solución es muy sencilla? Vamos a seguir confiando en Dios. Y ahora te quiero compartir un versículo que cambió mi vida. Y es la segunda parte de Filipenses 1:20. Dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. O sea, haya vida o haya muerte, nosotros tenemos que seguir confiando en Cristo. Porque al igual que la salvación, el día que tú mueras, que yo muera, nosotros confiamos en que vamos a ser salvos, vamos a estar con Él. Igual es en la enfermedad.
Y quiero aprovechar este momento para compartir una ilustración personal. Y por cierto, no crean que se me había olvidado. Quiero darle las gracias a todos ustedes por sus regalos, por sus oraciones, por sus textos, por su paciencia, por esta semana que ustedes saben, hoy prácticamente hace 7 días nació nuestra segunda bebé, Everly, ¿verdad? Entonces yo tengo una foto de ella para que la miren ahí. Entonces la voy a poner, miren, más o menos. Es Everly Naeli Turcios. Everly, me gusta el nombre, no sé por qué. Pues si ya la puedes quitar, Miriam. Esa foto no está en Facebook. Cuando nació Everly, ¿verdad? Hace una semana, pues verdaderamente qué gozo. Estuvimos orando cada vez que yo me recuerdo que me despertaba en la noche, yo oraba por mi esposa y oraba por mi hija y obviamente por Everly que venía en camino. Ahora, pero déjenme contarles esto. Cuando nació Amaris, que es mi primera hija, fíjense ustedes de que estábamos en el hospital y cada cierto tiempo llegan las enfermeras y se llevan a tus hijos para hacerle chequeos, no sé qué. Ahí le sacan sangre y le hacen un montón de cosas. Se llevaron a Amaris y se llevaron varias veces. Finalmente regresa una de las enfermeras o doctora y me dice a mí, Nancy estaba todavía con mucha anestesia y me dice, fíjese que lamentablemente su hija no pasó los exámenes de oído, ella no escucha. Y para ser padre por primera vez, ¿ustedes qué creen que yo pensé? Dios mío. Y yo pensando y orando, ¿cómo le digo a Nancy que su hija no escucha? Y nos dijeron, ya no le podemos hacer exámenes, pero aquí está un montón de panfletos y un montón de papelería que te dan. Y a orar, pues. Y yo me acuerdo que le dije a Nancy, no te preocupes, oremos, Dios sabe lo que tiene, Él tiene control y vas a ver que todo va a estar bien y no hay ningún problema. Y todos los días, ya que estuvimos ahí en el hospital, como unas horas antes de venirnos, llega una enfermera que se había llevado a la nena y la trae de regreso a otros exámenes y llega a pedirme disculpas. Y me dice, mira, discúlpame, yo le digo, ¿qué pasó? Fíjate que no vi bien, no sé qué pasó, me dijo, este error no lo cometemos muy seguido, pero fíjate que como yo acabo de llegar a mi nuevo turno, yo me llevé a tu hija a hacerle el examen del oído por tercera vez, que no es permitido, pero sí quiero decirte que tu hija pasó el examen, tu hija sí escucha. Yo le dije, equivóquese más seguido. Pero ¿saben qué es lo que pasó con Nancy y conmigo en ese momento? Realmente nuestra fe en Cristo creció, pero entendimos que no era nuestra fe, estábamos sufriendo por dentro. Fue la gracia de Dios, fue la gracia de Dios. Ahora, hace 2 años casi, Nancy quedó embarazada por segunda vez. Y obviamente el gozo, todos esperando otra vez. Y cerquita de los 3 meses, Nancy perdió el segundo bebé. Y estuvimos orando, pero esta vez la gracia de Dios decidió otra cosa. Y fue cuando yo me recuerdo de Filipenses 1:20, porque Cristo va a ser magnificado en nuestros cuerpos, para vida o para muerte, pero Él sigue siendo Cristo. Yo quisiera decirte que si tú oras, ¿verdad? Dios va a sanar o Dios va a hacer Dios puede hacerlo, pero es por su gracia. Pero si no lo hace, tú y yo tenemos que seguir confiando en Él. No tenemos otra opción que dejar de servirle. Yo sé que aquí hay muchas madres que entienden eso, muchos hijos y hijas que hemos perdido seres queridos. Y en un momento tal vez nosotros hemos dicho, es que no, ¿será que fue mi fe? ¿Será que fue por mis pecados pasados que Dios me está castigando? ¿Será que fue por aquel error que cometí cuando era joven, que Dios ahora viene y me castiga con que mi hijo o mi hija no haya nacido? No, Dios no castiga así. Su gracia es tan grande que tú y yo tenemos que aprender a confiar en Él, para vida o para muerte.
¿Cuántos están conmigo? Entonces, yo le pedí, escuchando la radio, encontré una canción ya un poquito vieja. Yo le pedí a Jocelyn que la cantara en español, la buscamos ahí, la traducción. Y yo quisiera pedirte que mientras Jocelyn canta la canción, que habla de lo que hablé hoy, que tú medites en las bendiciones que Dios sí te ha dado por su gracia, no por tu fe, tanto, es por su gracia. Pero también medita en aquellas que tú tal vez a veces has renegado. Porque ¿sabes qué? Nos duele decir, pero Dios tiene el control de todas las cosas. No es el enemigo el que tiene control de tu vida. No creas esa mentira. Es por la gracia de Dios, Él tiene control de todas las cosas y de toda tu vida. Aunque tú hayas sufrido lo más duro en la vida, déjame decirte algo esto. Fue por la gracia de Dios. Fue una bendición de Dios. Y lo vamos a recibir por la gracia de Dios. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y ahora si quieres seguir la canción, vamos a poner la letra también, pero escucha la canción, por favor. Pedimos paz por la familia y cualquier dificultad, por sanidad y prosperidad. Oramos para que quitas lo que nos hace sufrir. Sin saber que hoy es la oración, esperas que entendamos la razón. Puede haber bendición en lluvia, puede
Ahora sí quiero que me mires. Vamos a terminar ya. Todos sabemos que a veces las bendiciones de Dios no aparecen como nosotros nos las imaginamos. Pero eso no nos da permiso para no seguir confiando en Dios. Especialmente cuando las cosas no salieron como nosotros oramos. El que te vaya bien en la vida no quiere decir que Dios te ama mucho. Y el que te vaya mal, a veces, no significa que Dios no te ama mucho ese tiempo. Dios nos ama igual, en las buenas y en las malas. Entonces, mientras estemos en este mundo, nos queda más que confiar en Dios. Pero en aquel día, tenemos la fe en Cristo y por su gracia, que nuestros seres queridos, los hijos que no pudimos ver, los familiares que les dijimos adiós, los vamos a ver por la gracia de Dios. Que Dios nos los bendiga. Sigamos adelante, confiemos en Dios.